Radio Televisión de Veracruz presenta Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Casillas y bueno, pues hoy tengo un enorme placer de que usted pues haya sintonizado nuestra señal Radio Televisión de Veracruz cerca de ustedes. Y bueno, pues yo le invito a que se quede conmigo porque tengo mucho que ofrecerle. Hoy tengo un personaje sin duda muy reconocido. Él es sencillo pero enigmático. Es sueco pero mexicano. Y él es eso y muchas cosas más. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a escarbar en ese espíritu, en esa alma, en ese corazón. Y bueno, pues vamos espero yo, a saber mucho, mucho más de Per Andersson, artista plástico, pero mucho más que eso, un hombre generoso que pues me ha dado la oportunidad de visitarnos aquí en la cabina. Así es que bueno, pues aquí estamos desde Radio Televisión de Veracruz. Per, bienvenido, un placer tenerte aquí en la cabina. Oye, muchas gracias, Leti. El agradecido soy yo así de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias y pues, ¿qué vamos a hacer? Pues rápidamente, sí. Mira, vamos a poner en contexto a todas las personas que hacen el favor de vernos y escucharnos con una semblanza. Así que nos vamos a la semblanza. Per Andersson, de nacionalidad sueca, llegó a México en 1970 y se incorporó a la Universidad Veracruzana en 1974 como docente de litografía en la Facultad de Artes Plásticas. Como pintor, grabador e investigador, se enfrentó al desafío de la escasez de materiales y equipos para la litografía en el país. Descubrió que el mármol mexicano podía sustituir las piedras importadas de Alemania y que artesanos locales podían fabricar las prensas necesarias, reduciendo así la dependencia de insumos extranjeros. En 2005, junto con otros artistas, fundó La Ceiba Gráfica, en una antigua hacienda en La Orduña, Veracruz. Este centro se dedica al desarrollo de técnicas tradicionales de gráfica y promueve la autosuficiencia mediante el uso de recursos locales. Por ejemplo, fabrican papel a partir de fibras de algodón recicladas y cultivan plantas como el coso para la producción de papel artesanal. Hoy en Perfiles, Per Andersson. Per, decía yo que sueco pero mexicano. ¿Hace cuántos años llegaste a México? Pues yo tenía apenas 23 años cuando llegué a México, pero ya tenía yo mi carrera iniciada como artista plástico y mis estudios hechos en Estocolmo. Pero yo llego con una tremendo interés de conocer a México a los 23 años, te digo, y lo poco que yo sabía realmente de México, ¿sí? Te voy a decir, había yo leído un par de libros de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez. Claro. Y me llamaba mucho atención las descripciones, me parecía así como totalmente incomprensible. Y llego a inscribirme como alumno oyente en San Carlos para no tener problemas con gobernación. Y pronto pregunto a los compañeros ahí en San Carlos, ¿y los hijos de Sánchez ya no viven en Tepito? No, ya están en Nezahualcóyotl. Entonces, si quieres, yo te llevo. Entonces, uno de ellos, de los compañeros ahí de San Carlos, me lleva a la ciudad de Nezahualcóyotl a conocerlo. Y yo ahí, ojos grandes, estoy viendo, pero wow. ¿Te impactaste? Sí, pero fíjate, me quedé a vivir ahí un año entero. ¿Qué te jaló? O sea, me queda claro que era otro tiempo en la comunicación. Realmente, lo único que se podía conocer de un país era a través justamente de libros y de alguna cuestión de alguna película. Sí, Buñuel, ¿no? Ajá. Pero yo sí me quedé, en aquel entonces las cartas tardaban 15 días en llegar, si es que llegaban, ¿no?
Pero justamente por haberme quedado a vivir un año en la ciudad Nezahualcóyotl, me hizo bastante sensible a las condiciones como vive la gente pobre, ¿no? Ahí donde escaseaba el agua, las tolvaneras en enero a febrero, donde el suelo estaba cubierto por salitre, las paredes de gris, tabicón gris, carcomidas las primeras 4 o 5 hiladas que la pared apenas llegaba a tener la mitad de su dimensión original. Claro que esto me impactó muchísimo, ¿verdad? De conocer personas que eran analfabetas, ¿verdad? Donde los ruidos eran así, pero increíbles. Donde tenías que abrir la tapa del registro para alcanzar la llave en el fondo a sacar agua y con cubetas sacar el agua y llenar los tambos para otra persona que lo recibe arriba. Y cuídate, ahí viene la poli, es que empújale el carrito, estos carritos, ¿verdad? Que tenía 4 valeros. Vaya, y todavía para una agua muy contaminada pagar $1. Increíble. No me cabía en la cabeza. Era como vivir de verdad de una manera surrealista para ti. Porque venías de un país que ciertamente estaba viviendo la posguerra. Sí, pero yo estaba instalado en el movimiento 68, el movimiento estudiantil que arrasó en todo el mundo, ¿no? Sí. Nosotros en Estocolmo estábamos haciendo las manifestaciones que Estados Unidos fuera de Vietnam y apoyando a Fidel Castro con su revolución en Cuba. Pero la revolución estudiantil nos marcaba fuertísimamente. Entonces había una parte de la población siempre desfavorecida, la parte pobre, la que tenías que conocer, la que tenías por obligación de investigar. Oye, no puede ser que una parte tan pequeña de la población sea tan inmensamente rica frente a una mayoría pobre. Mira, estando yo los domingos eran los que menos podía yo sobrevivir en la ciudad de Nezahualcóyotl, porque la costumbre en aquel entonces era de tocar los discos de 45 de Revolución, claro, ¿no? Sí. Y cada uno de ellos tenía particular orgullo en mostrar, yo también compré un tocadiscos y lo sube a la azotea y lo a todo volumen, pero lo hace el de enfrente, el de lado y el de atrás. Y era una cacofonía así, pero tremendísima, y yo tuve que salir así corriendo. Pero llego a Colonia Roma y veo una persona ahí con una manguera en mano persiguiendo una hoja que le estorbaba en la banqueta, en vez de agarrar la escoba y barrerlo. Con un chorro de agua lo saca de la banqueta. ¿No crees que esto no puede ser justo? O sea, una discrepancia enorme, ¿no? Oye, las paredes con unos azulejos fantásticos. Y nosotros ahí en la ciudad de Nezahualcóyotl con paredes grises sin pintar, carcomidos por el salitre, un techo de lámina de cartón. Oye, pero esto no es justo. No es justo, por supuesto que no. Y bien me hizo mucho pensar en esto cuando ya presentaron hace pocos años la película Roma, ¿no? Ah, claro. Ahí se ve la clase media alta, ¿no? Sí, por supuesto. Y las escenas tomadas de Nezahualcóyotl, ¿no? Sí, eso sí me partió el alma. Te partió el alma. Pero, a ver, tú venías de Suecia, de una Europa convulsa todavía, con estragos de años de guerra. Sí. ¿Cómo viviste esto? Eras un niño, pero ¿cómo te acuerdas de eso? Mira, yo vengo de una familia de refugiados de guerra. ¿De dónde venían? Mis padres venían de Estonia, pero mi mamá, nacida en San Petersburgo, rusa, mi abuelo era Mikhail Petrov, era totalmente ruso, pero mi papá, nacido en Estonia, él ya tenía apellido Anderson, porque Anderson también era parte de apellidos conocidos en Estonia, pero la guerra los expulsó. Pero antes nació ya mi
mi hermano en Tallinn, en la capital de Estonia. 2 años después nace mi hermana en Helsinki, la capital de Finlandia. Ajá. Y yo otros 2 años después voy a nacer en Suecia, pero, o sea, todos de nacimos diferentes en lugares países. distintos. Entonces, en cierta manera, me ha hecho pensar que no tengo ninguna bandera en particular que izar, ¿verdad? Digamos, yo más bien quisiera verme como un ciudadano así que abrace todas las nacionalidades. ¿no? Como nacionalidad, ciudadano del mundo, ¿no? Ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Sí. Ok, ahora, recuérdame tu niñez. Bueno, marcado por esto de que mi lengua materna era estoniano y yo vivo en Suecia. Wow. Entonces yo soy bilingüe desde la casa. Desde la casa, claro. Y esto siempre da una problemática para el niño, ¿verdad? Lo tiene que sortear de su manera, pero también le da una fortaleza porque todo puede ser visto con 2 ópticas distintas. Uh-huh. Esto se dice de esta manera en sueco, pero en estoniano hay otra palabrita. Y a veces mi mamá me regañaba y años después supe que me regañaba en ruso. ¿Sí, más o menos? Pensaba que estaba hablando estoniano, pero las regañizas eran en ruso. ¿Cómo se oían esas regañizas? ¿Puedes decirme? Bueno, kas tõesti oled sa päris ulitsa poiss. Ulitsa quiere decir calle en ruso. Ajá. Y poiss, ese chico en estoniano. Oye, pero yo no quiero verte así como un niño vago en la calle. Así me regañaba mi mamá, ¿verdad? Ajá. Pero cuando yo visito años después en Leningrado, que así se llamaba entonces, Ulitsa, pues lo he escuchado antes, pero yo pensé que era estoniano. Ulitsa es el nombre de calle. Oye, cada calle tiene. Sí, había, pues desde ahí ya como llamarlo de alguna manera, una universalidad en tu pensamiento. O sea, sí. No estabas copado por una cultura, no estabas copado por un idioma. Sí. Y sin embargo, pocos años después, yo tendría 7 años, cuando vengo hundiéndome en una cultura muy, muy profunda, pero que tampoco era actual en Suecia, porque conocí a un campesino sueco que él, nacido en 1895, pero mira, tengo que ir un poco más atrás en la plática, porque Ajá. Su papá había nacido en 1858, su mamá, nacida ella 62, perdón. Y su mamá, yo la conocí antes que muriera, ella tenía 96 años cuando murió, pero yo la conocí escuchándola hablar cuando ella estuvo sufriendo las hambrunas que se dieron en Europa, cuando la papa apenas era tan grande como la uña chiquita de su dedo, ¿no? Y esto provocó en aquellos años una gran emigración hacia Estados Unidos, ¿verdad? Por hambre y por escasez de tierras, ¿verdad? Pero también ellos practicaban una economía que era un altísimo nivel de autoabasto alimentaria, ¿verdad? Sí, o sea, cultivaban. Cultivaban todo, eran campesinos y tenían 2 vacas, 3 cochinos, 30 gallinas, un rancho que con apenas 4 hectáreas tenía que dar unos cultivos súper diversificados, ¿verdad? Porque había betabel, había poro, había coliflor, había pasturas para los animales, tenía que verse pasturas que se achicalaban, se secaba, se guardaba, y una cantidad de actividades, hacer el pan en casa o los chorizos o todo clase de alimentos. Tenían abejas aparte, ¿no? Sacaba miel, tenía sus árboles frutales, y los suecos
cuando se gastaban se tenía que volver a poner el cuero que lo cubría la suela de madera. O sea, una cantidad de actividades que desarrollaron. Hasta planta de tabaco servía para aquellos en épocas de guerra. La planta de tabaco, siquiera para hacer un miserable frappé, era una cosa espantosa, porque este tabaco lo molían, ya una vez preparado se metía debajo del labio superior. Uh-huh. Y era espantoso, pero era en vez de fumar, ¿verdad? Digamos, en aquella época, ¿no? Sí, claro. Pero el nivel de autoabasto era tal que apenas en épocas de guerra tenían que utilizar, ¿cómo se llama? Surrogatos para el café, ¿no? Claro. De plantas, de ciertas raíces, cortarlo, tostarlo, y esto era el sustituto al café. No, o sea, había una gran creatividad, trabajaban la tierra, eran autónomos también en construir muebles, ropa. No era asunto de comprar, sino hacer. ¿Dónde podía encontrar las cosas que necesitaba para hacerlas, no que eran de utilidad? Oye, ¿en qué parte de tu personalidad ves a tu mamá y en qué parte de tu personalidad ves a tu papá? Bueno, mi papá era científico, trabajaba como bacteriólogo en un laboratorio y tenía que ser, como cada científico es, ¿no? Digamos, muy preciso, exacto y destinar todo su esfuerzo para estar atento, observador para los fenómenos que salían fuera de lo previsto, ¿no? Pero mi papá al mismo tiempo, ¿no? Se estilaba en aquel entonces. A los 5 años ya comienza a tocar piano y es muy devoto a la literatura. Se compra su cámara Rolleiflex y le gusta mucho la fotografía. Uh-huh. Entonces, estos intereses siempre convivían con él. Cuando regresaba de su trabajo en las tardes, se sentaba para tocar las partituras. Era de todas las clásicas, las sonatas de Bach, Mozart o Händel o Schubert o Schumann. Ahí se presenta el arte. Ahí. Pero te voy a decir, mi mamá, nacida ella en San Petersburgo, como se llamaba en aquel entonces antes de ser nombrado Leningrado, 6 años estuvo viviendo en San Petersburgo, pero murió mi abuela, murió, y entonces mi abuelo no pudo hacerse cargo de ella y llegó a una familia, llegó a ser adoptado a una familia de un rancho muy grande, una hacienda, diríamos, donde había muchísimas actividades de todo, ¿no? Entre borregos, animales lecheros y de todo, una actividad muy agrícola, ¿no? Muy extensa, muy compleja, ¿verdad? Y ahí es donde se conocieron mi mamá y papá. Pero ella, o sea, habituada a este entorno de campo, ¿verdad? ¿Y eso confluye en ti? Yo creo que sí, me marcó mucho, pero me marcó muchísimo esta amistad que yo trabé con este campesino sueco. Ajá. Porque mi mamá realmente duró pocos años de mi vida, porque yo tenía apenas 9 años cuando ella murió. Y mi amigo campesino, este mismo año murió su mamá, pero a la edad de 94 años, y mi mamá apenas los 38 años que tenía, ¿verdad? Pero nos hicimos huérfanitos, él y yo, el mismo año, y yo creo que ahondaba más nuestra amistad, y yo conservaba esta relación con él todo el tiempo que podía yo fuera del calendario escolar, me la pasaba con él. O sea, él es un personaje sumamente importante en tu vida. Importantísimo para mí, porque aprendo con él el manejo de animales, el cuidado de las plantas, de cómo se corta el vidrio. No hay mastique, no hay problema. Esto se resuelve con blanco de España y aceite de linaza. Cualquier emergencia tenía su respuesta. Tenía solución. Había solución. O sea, esto era la vida que se practicaba en
en la economía anterior al desenfrenado consumismo, ¿verdad? Okay. El autoabasto, no solamente alimentaria, si el autoabasto, cosías tu ropa, ¿sí? Mi mamá hacía su sombrero, nos cosía la ropa, bueno, la actividad en la casa era intensa. Intensa todo el tiempo. Hasta nuestros juguetes. Y participaba la familia. Claro, todos tenían que estar presentes. Ahora, ya dijiste cómo llegas a México. Sí. A través de los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Sí. En fin. Y en barco, por cierto. Llegué al puerto de Veracruz. Sí, en barco llegué. Tardé 28 días a bordo de un precioso tenías barco. Muchas ganas de venir a ver a los hijos de Sánchez. A ver, ¿y por qué Jalapa? ¿Qué te trae a Jalapa? Bueno, entonces ya paso primero 3 años en la Ciudad de México y conozco a Carlos Jurado. ¿A poco los 3 años viviste...? Pasé 3 años en la Ciudad de México, pero un año en la ciudad de Nezahualcóyotl y después 2 años en otras partes en la Ciudad de México, pero conocí en estos andares también a Carlos Jurado. Uh-huh. Entonces, cuando Carlos Jurado va a nombrar su nuevo plantel de maestros para iniciar una nueva etapa en la Facultad de Artes Plásticas aquí en la Universidad Veracruzana, me tiene en mente y me busca para hacerme cargo de maestro de litografía. O sea, ¿no? Esa cátedra. Sí, esta cátedra, este taller. Y esto es 1974. Uh-huh. Y ahí comienza una etapa. Una etapa hermosa, porque además era como el florecimiento, por decir así, la explosión del arte, de las artes plásticas. Yo creo que mucho esto se debió a la visión que tenía Roberto Bravo Garzón, y integra las artes como una parte natural, esencial de la vida universitaria, que no solamente ciencias exactas, no solamente ciencias médicas o humanidades, el arte o las artes igual, en la misma proporción, tiene presencia en la universidad. ¿Qué es el arte para ti? Bueno, sí, es el arte... Bueno, diría, ya es una definición muy extensa, pero sí lo decir. Pues realmente es la medicina que más cura, uh-huh. Es la medicina que más almas cura y es la huella que en la historia más dura. Es la huella que dejamos que más dura. Pero bueno, necesita explicarse un poco más, pero sí, el arte sí tiene una importantísima función a cumplir aquí en nuestras vidas. Y en la educación, desde luego. Obvio. No. Muy bien. Vamos a tener que ir a un corte promocional, pero todavía tenemos un minutito. ¿Estás casado con una mexicana? Pues sí, Elsa Naveda es mi esposa, bellísima esposa que... es ceramista ella, nacida en Córdoba, y nos llevamos súper bien. Tenemos un hijo, Leo, juntos. Leo ya tiene 30 años. Él, antes de cumplir el año, ya estaba en el taller amasando barro y conmigo metiendo clavos con martillo, machete y serrucho. Ya ves que normalmente se le dice al niño, no toques esto porque te vas a cortar. Claro. Al contrario, le dimos rienda suelta y hoy en día es un muy exitoso ingeniero. Muy bien, pues ahí nos vamos a quedar con tu hijo ingeniero. Vamos a ir a un corte promocional y vamos a regresar para que Per Anderson siga abriendo su alma y su corazón para todos ustedes aquí en Perfiles. Perfiles, un programa con personalidad. Vamos a un corte. Perfiles con Leti Casillas. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. ¿A poco no se la está pasando bien? Personaje invitado, pues nos ha hecho vivir muchos momentos verdaderamente, algunos asombrosos, algunos pues que nos han hecho reflexionar, pero aquí mientras estaba el corte promocional nos hizo que la verdad, soltáramos una carcajada, porque nos platicó una anécdota que a mí me gustaría ver que platicaras para el público y que tiene que ver con esa permanencia de un año en Ciudad Neza, en la Ciudad de México, adentro de tu habitación. Pues realmente muy,
precarias condiciones porque cuando llegué el muro apenas estaba alzado a mitad. Tuve que enrasar, ponerle unas vigas y un techo de cartón. Pero yo sin saber que el vecino no tenía pared propia, ¿verdad? Yo muy a gusto en mi cuarto, pero en las noches la cama temblaba. Se movía. Se movía. ¿Y a qué se debía? Pues porque del otro lado del muro estaba un cochino de unos 150 kilos rascándose las pulgas y esto ya, bueno, era escenario normal. Pero mira, era muy importante de conocer esta parte de México, pero pronto volteé al extremo opuesto. No me lo vas a creer. De Nezahualcóyotl me disparan a San Jerónimo. Ah, no, pues ya. Pero no para llegar a caer así entre los meros finolis. Por ahí cerca tenía su casa Luis Echeverría, etcétera. No. Llegué a una casa con militancia. Y esta militancia estaba vinculado con los guerrilleros guatemaltecos. O sea, tú seguías en tu lucha de cambiar al mundo. Claro. Ajá. Y pronto me incorporo con ellos el Ejército Guerrillero de los Pobres, que era una de las 3 guerrillas que operaban en Guatemala. Y esto me hacía también, puedo decir, muy convencido de que estaba donde debería de estar. A mí me mandaba, así como de pasar la frontera entre México y Guatemala, pero en aquel entonces se estilaba un calzón que tenía de marca Saga, pero el resorte era muy ancho y era como doble, y si le hacías un cortecito por ahí, era como un tubo, y ahí se metían los microfilms, yo cruzaba la frontera entre México y Guatemala con el resorte de mi calzón lleno de microfilms para ser entregados en el mercado en la ciudad de Guatemala. Apenas me decían, no, el puesto donde está la venta de los pantalones, ahí los tienes que entregar. Nunca me dijeron nombres, nunca me dijeron quién tenía que ser. Escueta la información siempre, pero cumplida. Pero tú convencido. Yo absolutamente. No cuestionaba realmente si corría yo peligro o no, porque podía ser que me interceptara en la frontera, ¿verdad? Digamos, si no eran de unas peras en almíbar estos militares de Guatemala, no eran cruentas torturas que se aplicaba, ¿no? Pero esta relación siempre lo veía yo como obligada, porque si tú veías tu vida desconectada de lo que pensabas y lo que hacías, te desarticulas muy pronto. O sea, tu vida se vuelve fragmentaria y no te aguantas ver, digamos, en estas contradicciones. Claro. Vamos a regresar. Rápidamente háblame de tus hijos. Tienes, ya dijiste, un ingeniero. Sí. ¿Luego? Leo es el más pequeño y de matrimonio anterior. Ajá. Es Víctor y Pedra. Víctor estudió artes plásticas, imagínate. O sea, artista también. Yo fui su primer maestro de dibujo y todo un año me la pasé con él en la Pitaya, ya viviendo con Elsa, pero estaba Víctor con nosotros y lo preparé súper bien en el dibujo. Y cuando él entonces, al año siguiente, viaja a Estocolmo, pasa todos los exámenes que pueden pasar porque tiene un excelente dibujo. Y tiene un excelente maestro. No, bueno, ya no lo sabía nadie, pero él pasaba los exámenes e ingresó en la Academia de Estocolmo, la Academia de Bellas Artes en Estocolmo. Y ese es súper dificilísimo filtro ahí porque de haber 1,000 solicitantes solamente aceptan 25 cada pero año. Bueno, ahí va sí. Muy bien preparado. No quiero dejarte ir sin que me hables de todo esto que está siendo tu legado
para México, pues por supuesto para tu legado, para todos los artistas del mundo, que es este lugar, la Ceiba Gráfica, que es un lugar, una estancia, donde llegan muchísimos artistas de muchas partes del mundo, que además está en un lugar maravilloso que tú rescatas, que es la hacienda de la Orduña, en donde está el Museo del Papel, pero además tus libros, pero además tu obra, pero además un mérito enorme que tienes y que has llevado pues prácticamente a toda la República Mexicana, que es tropicalizar todos los elementos que se necesitan para hacer la litografía, el grabado, y que tiene que ver con los insumos que venían de fuera. Cuéntame rápidamente de eso. Pues mira, cuando iniciamos la colaboración con Carlos Jurado en la Facultad de Artes Plásticas, a mí me ponen de frente del taller de litografía. Pobres mis alumnos, ¿cómo iban a ellos poder formar su propio taller si tenían que traer, una vez egresados, ¿no? Como conociendo la técnica, 4 horas estaban contemplados para ello, ¿no? Pero si tenían que formar su propio taller, la dependencia era total de materiales todos traídos desde fuera. La piedra litográfica se tenía que traerse desde Alemania, ¿no? A costo de 1,000 euros cada piedra, más el costo de envío, etcétera, ¿no? Las prensas litográficas en aquel entonces costaban $22,000 traídos desde Estados Unidos, ¿no? La tinta, si no estaba fabricado en París, era la de Chicago, ¿no? Producto de importación también. Los rodillos de cuero, igual de $500, ¿no? Y la totalidad de los papeles importados, ¿quién iba a poder con una tarea de estas, ¿no? Entonces, desde este momento se genera toda una búsqueda de una tecnología alternativa que pudiera sustituir todo aquello que antes era importado con opciones propias aquí del país. ¿Y cuál iba a ser nuestra sorpresa? Que a la vuelta de los años, tan solo en el estado de Veracruz íbamos a encontrar prácticamente todo lo que hacía falta. Oye, pero esto, ¿quién iba a saberlo hace 50 años? Pero además, me llama muchísimo la atención de traer, por ejemplo, el mármol, ¿es lo que se utiliza? Sí. El mármol de Alemania, de repente lo encuentras en Tatatila. Ajá, sí. Es que no se decía, era una piedra calcárea de Alemania, la piedra litográfica, que por 200 años había sido el dogma, o sea, nadie podía imaginarse hacer litografía a menos de que se utilizara la piedra litográfica alemana. Pero cuando descubrimos que el mármol mexicano, que también es carbonato de calcio, pero con una cristalización más fuerte porque recibió calor. Esto todo es una historia sobre los eventos geológicos. Acuérdate que mármol es una roca metamórfica. El mármol nace debajo del nivel de mar, nace en forma de una concha de un molusco, y cuando el molusco muere se acumula en el fondo de la laguna o el mar una enorme cantidad de conchas. ¿Eso es el mármol? Ese es el mármol, porque hacía falta la deriva continental, que antes era Pangea, o sea, todos los continentes juntos. La deriva continental significa que Europa y América se ha distanciado unos 10,000 kilómetros, ¿no? Wow. La separación de los continentes, eventos que han transcurrido a lo largo de 200 millones de años, y además fuerzas tectónicas empujan lo que nació debajo del nivel de mar, del agua. Ahora lo encuentras a 2,000 metros de altura. O sea, pero montañas. Sí, ahí están las conchas de los moluscos. Es un tremendísimo viaje ocurrido con una perspectiva de quizá de 300 o 200 millones de años. Pero para no hacerte bolas, Leti, mira, ¿petróleo qué es? Hace 300 o 400 millones de años eran bosques.
Y los bosques, generación tras generación, se mueren, se forma materia orgánica, se hace turba, agrega otros millones de años, se hace carbón y agrégale otros millones de años de maduración y se convierte en petróleo. Oye, o sea, el bosque tuvo un camino distinto de la superficie de la Tierra, se fue para abajo, se convirtió en petróleo, pero el mármol tuvo un viaje a la inversa. Se formó en el fondo del mar y terminó en la cima de una montaña. Tan. Así. Oye, no, pues platicado así. Mira, yo quisiera tener 3 horas más. Para que no te hagas bolas con los eventos geológicos. No, ya me pusiste todo en orden. Y pues yo quisiera tener 3 horas más para seguir platicando contigo, porque de verdad tu plática nos envuelve, nos hace viajar, nos hace imaginar, pero desgraciadamente en los medios el tiempo es un verdugo. Y hemos llegado a la parte en que vamos a hacer una serie de preguntas rápidas para respuestas rápidas que nos van a dar pues esa posibilidad de conocerte mucho más. Solamente me falta agregar que se han fundado en estos años 20 talleres. Cumple ahora 20 años con muchos talleres en el interior de la Ceiba Gráfica. Uh-huh. O sea, como resultado realmente de una acumulación de soluciones. Ya la facultad quedaba chiquita, no podía llevarse a cabo el proyecto de la Ceiba Gráfica dentro de la facultad. Si no tenía que buscarse otro espacio, el espacio lo encontramos en la ex hacienda La Orduña. Espacio suficiente para albergar grandes talleres de litografía, de grabado, de tipos móviles, de taller de encuadernación, taller de mukujanga y un estupendo taller y museo de papel. Que me encanta. Yo le invito de verdad, si vive usted en la capital del estado o cerca de la capital, a que se dé una vuelta por la Ceiba Gráfica. Es un lugar maravilloso. Desde que se ve a lo lejos, uno siente la necesidad de estar ahí, se respira paz, se respira tranquilidad, se vive el arte y bueno, tienen un gran acervo ya artístico, se va a encontrar con artistas de diferentes partes del mundo, ahí va a estar Per seguramente dando sus clases y todo, pero bueno, pasando rápidamente al bote pronto, a ver, nos vamos a ir con algunas preguntas, Per, que pues la verdad siempre te he querido hacer y no he podido, pero pues ahora que te tengo aquí en la mira, pues nos vamos a ver. ¿Profesas alguna religión? Pues no, pero yo soy muy espiritual, fíjate. Yo creo mucho en la presencia de lo espiritual, o sea, lo que albergamos en la mente, pero cuidando mucho que lo que albergas en la mente lo realices, que encuentres sus reflejos en la vida real, o sea, vincular lo espiritual con lo material. O sea, eso es la esencia. Congruencia, ¿no? Sí. Si no vivieras en Jalapa, ¿en dónde te gustaría vivir? Pues yo creo que 1820 Otra época. en centro de Europa. Muy bien. ¿Qué tipo de música prefieres? Yo soy amante de música contemporánea, por ejemplo, Arvo Pärt o Philip Glass. Son mis favoritos. Son tus ídolos. Bueno, ¿qué te conmueve, Per? Me conmueve mucho cuando veo una relación entre sueño y realidad, uh-huh. Cuando hay una manera de convertir sueños en realidad o descubrir que una realidad tiene capas de sueño o capas espirituales que lo complementan. Piensas mucho en los sueños, ¿verdad? Ha sido parte importantísimo y es un tema que podía extenderse por horas, pero los sueños tienen una enorme inteligencia y he procurado ser intérprete de ellos. ¿Los sueños son? Son muy importantes en la medida que son convertidos a una conversión necesaria. O sea,
la vinculación entre sueño y realidad. No ver los sueños como disparados, como para otro planeta, sino indicadores para la vida, la configuración de la vida, la vida acción real. Sí. Oye, ¿tienes una mala palabra preferida? No soy muy ¿No grosera, eres mal hablado? muy mal hablado. ¿Una picardía mexicana que te guste? Ay, hijos. Ay, hijos, ahí vas encaminado ya. Sí. ¿No? ¿No se te ocurre ninguna? No soy muy grosero. No eres muy grosero, está bien. Vamos a creerte. A ver, ¿qué momento del día disfrutas más? Justo después de cuando despiertas, hay un espacio entre azul y buenas noches. Uh-huh. Todavía masticas, tienes el hilo del sueño, pero todavía no te incorporas a la cotidianidad. Entonces, este pequeño espacio es como mitad sueño, mitad realidad. Okay, o sea, hay un, yo digo entre azul y buenas noches. Es ¿no? correcto, sí. ¿Qué utilizas? ¿Pluma fuente, bolígrafo o lápiz? Lo que caiga. Ahora sí, lo que sea. La mesa de la cocina ha sido mi caballete y área de trabajo. O sea, quito, pongo y no. Eso es lo que tienes a la mano. Lo improvisado. ¿Qué obra de arte muy importante y conocida te hubiera gustado hacer? Pues mira, no exactamente lo que me hubiera gustado hacer, pero lo que me conmueve hasta las lágrimas es artesanía popular mexicana. Oh. Hace pocas semanas estuve en México y recorro los 3 pisos en el Museo de Artesanía ¿Arte popular? Arte popular mexicano. Uh-huh. Qué cantidad de cariños, qué cantidad de esmero, de gusto, de deseo, una sabiduría inmensa, la que no es la sabiduría académica, la que no es la sabiduría puesto por escrito, pero imagínate un mundo tan intenso, era como kriptonita pura así, pero un concentrado de deseos, de gusto, de amor. A mí me movió hasta las lágrimas de verlo. Oye, y ya que mencionas las lágrimas, eres un hombre que llora. ¿Ah, sí? ¿Y lloras con facilidad? ¿Por qué lloraste la última vez? A ver, recuerda. Cuando visité este museo. ¿Hace poco? Sí, hace apenas 15 días yo estaba así, pero con el guardia despidiéndome, recogiendo mi maletita que había dejado a guardar para guardarropas. Se me ruedan las lágrimas. O sea, porque muy sensible. Es impresionante. Es impresionante. No, sí, me lloro con frecuencia. Mira, chócala. Yo también. Bueno, a ver, dime rápidamente, si en tus manos estuviera cambiar algo de ti, ¿qué sería? De haber sido un poquito más ordenado en mis formas de alimentarme y no haber fumado tantos años en mi juventud, porque estos son pecados que viene uno pagando tarde. Ajá. Pero vamos a procurar ser más ordenados. ¿Rehacer el camino? Sí, cambiaría mis hábitos de alimentación y de ejercicio. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona? Bueno, que he sido valiente. Muy. He sido valiente en el sentido de llevar a cabo lo que tengo en mente. Tenía deseos de ir a México y no, sin duda, lo llevo a cabo. Sí. ¿No? Me costó, era complicado porque yo no me imaginaba ni tenía dinero nunca para pagar un boleto de avión, pero tomé el tren de Estocolmo a Bilbao, me abordé un carguero y llegué al puerto de Veracruz y sí lo hice. En el momento de alistarme, digamos, ponerme al servicio de tareas difíciles como la guerrilla de Guatemala, pues no dudé nunca. Cuando Carlos Jurado me llama para una tarea específica, no dudé. O sea,
¿Te has atrevido en la vida? He sido honesto en el sentido de hacer lo que mi convicción me haya mandado. Y esto me ha dado, digamos, el equilibrio y la coherencia. ¿Tienes algún peor recuerdo? Sí hay recuerdos en mi mente feos, pero tiene uno que aprender a lidiar con ellos. Dime uno. Ay, mira, muere mi mamá y pronto aparece una madrastra para nosotros. Eso fue terrorífico. ¿Y era una madrastra, así como uno suele imaginarlas? Fea, que nos hacía maldades. Y aparte, tú eras el consentido de tu casa porque eras el más chiquito. Perdiendo este apoyo, claro que sí. Pero creo que esto me dio oportunidad de encerrarme y ser más introspectivo, defenderme a esta bruja que era mi madrastra. Entonces, desarrollar una intensa actividad interna, esto es también lo que define el camino. Yo tenía muy claro ser artista ya a los 15 años, por ejemplo. Un privilegio saber a qué uno Sí. debe de encaminarse. Sí. ¿Cuál es tu mayor temor en la vida en este momento? Bueno, el cambio climático. Eso te abruma, ¿verdad? Sí, el cambio climático. Es realmente me cuesta trabajo que autoridades o el mundo entero no pudiera poner atención a esto, que es absoluta. En vez de unir esfuerzos para combatir el deterioro del planeta, gastando dinero todavía más y más en implementación bélica, ¿verdad? Claro. En Suecia se lee muchísimo, el índice de lectura es altísimo, Sí. Con relaciones de los países donde más se lee. Seguramente eres un gran lector. ¿Qué libro está en tu mesa de noche? Mira, la inteligencia del sueño. Una filósofa y psicoanalista francesa, Anne, no me acuerdo de su apellido, es apellido muy complicado. Un libro maravilloso. Ella murió en 2017, pero por pura casualidad me cayó en mis manos. Estaba en México en una feria de arte. Y cuando comienzo a leerlo así, pero una identificación tremendísima. Me gustó así, pero cada palabra era como si fueran palabras Para mías. ti, claro. Sí. Y ese es el libro que está en tu mesa de noche. El último que toca. Pues se nos terminó el tiempo y yo quisiera retenerte aquí mucho más porque nos has dado un momento espléndido. Yo espero que todo el público lo haya disfrutado, tanto como yo y como todos los que estamos aquí en el staff. Pero bueno, te tengo que dejar ir, pero siempre habrá oportunidad de volvernos a reunir. Bueno, o que nos visites en la Ceiba. Yo soy asiduo a la Ceiba. Y quiero invitarlos a todo el público por poderles contar toda la historia del papel o lo que hacemos en la Ceiba. Es toda una experiencia ir a la Ceiba y por eso yo también le invito a que vaya. Seguro ahí va a encontrar a Per y él se da el tiempo y da lo mejor de sí mismo para hacer este recorrido que le va a llevar, como en este caso y en este programa, a muchas partes del mundo y a conocer la historia del papel, del grabado, de los materiales y todo lo que aquí pues hemos tocado así como a picotazos. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas respondido a este llamado y bueno, decirte que espero tener una segunda oportunidad de tenerte aquí. Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias, Per. Y oiga, muchísimas gracias a usted que me acompañó. Espero no haberlo decepcionado. Estoy segura que no, porque ¿a poco no es un invitadazo? Per Anderson. Esto fue Perfiles. Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hasta pronto.